Alerta epidemiológica por dengue en Bolivia. Santa Cruz se declaró en alerta roja por el dengue y es el epicentro del brote de la enfermedad viral que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los hospitales están afrontando la epidemia del dengue y no pueden responder a la demanda. La agresividad del dengue pone en evidencia los problemas en el sistema de salud boliviano. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores. Es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte. El tratamiento para esta enfermedad incluye la ingesta de líquido y el uso de analgésicos. Los casos más graves requieren atención hospitalaria. El Aedes aegypti pone sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, barriles, llantas, botellas en desuso principalmente, dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año. Para eliminar a los mosquitos se recomiendan las siguientes acciones. Evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, como macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua, para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos. También la fumigación, que es un producto insecticida de contacto que ataca de inmediato el sistema nervioso de los insectos. Su gran efectividad se basa en que al aplicarlo en forma de humo llega a los rincones más inaccesibles. Colegio Médico de Bolivia. Informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en racquetball, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Canciones dedicadas a los que más amas. Pero ¿y para ti? ¿Qué tienes para dedicarte? Con la nueva línea de cuidado facial Vitarosa. Dedícate una canción diaria y dale a tu piel todo tu amor con un cuidado básico. Una canción, 5 pasos, una piel sana. De ti para ti, cada día. Vitarosa. Somos piel boliviana. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol
cascada, el mismo sabor, sin azúcar, sin gas, 0 calorías, porque la vida hay que vivirla en Modo Sport. Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Darles la bienvenida a su programa Doctor TV. Es bueno que ustedes sepan que dentro de la formación médica, especialmente en las especialidades, la parte quirúrgica tiene que ver mucho con la destreza. Y fuera de la preparación mental, académica, la preparación para que los médicos cirujanos que se están formando en el país y en el extranjero tengan habilidades suficientes para que las cirugías salgan con las menores complicaciones posibles, dependen de una gran formación. En nuestro medio tenemos muy pocos centros dependientes tanto de la Seguridad Social o del Estado, que se ocupen de esta situación. Es así que vemos siempre con buenos ojos que iniciativas privadas como CELAP se dediquen a esta función, hacer que los médicos, especialmente los cirujanos, tengan una formación crear mayores destrezas para el bien de los pacientes. Tenemos invitado al doctor Cristian Rivas. Yo tengo el gusto de haberlo conocido en su formación y si de algo vale mi opinión, sé lo capaz que es tanto en la parte médica como también en la parte quirúrgica. Es muy habilidoso y me gustó ver que está teniendo este tipo de trabajos, y a Marcelo Velázquez también. Estos equipos siempre de cirugía de alta complejidad se hacen siempre en equipos multidisciplinares y bueno, los hemos invitado para que ustedes sepan cómo los médicos bolivianos se forman y adquieren la capacidad de resolver los problemas de salud. Cristian, bienvenido. Marcelito, bienvenidos. Querido Erwin, un gusto estar junto a ti en esta primera vez en el programa En Realidad Contigo, ¿no? Ya hemos estado aquí bastantes otras oportunidades y para nosotros siempre un gusto volver. Y ahora, viniendo a hablar un poquito de lo que es el segundo módulo, hernias por laparoscopía, que se está llevando a cabo este 24, 25 y 26 de febrero en las instalaciones de CELAP. Para las personas que están viéndonos, pues tenemos la suerte y la fortuna de contar con invitados de alto renombre internacional en lo que es la
las hernias por laparoscopía. Tenemos a Gustavo Carvalho de Brasil, Ezequiel Palmisano, que es un gran amigo nuestro de Argentina, y el doctor Guillermo Pou desde España, ya un poquito rompiendo el continente y llegando un poquito más allá con estos invitados. El segundo módulo es que es continuación de un primer módulo que ya han hecho. Sí. Bueno, nosotros hace años hemos iniciado con solamente cursos separados, módulos separados de nudos y suturas, de vías biliares, de hernias, pero hemos visto la necesidad de unificar todo un programa continuo de dificultad progresiva, empezando desde lo más simple, yendo a cosas de mayor complejidad que muchas veces no podemos ver en nuestros centros de formación, en nuestros sistemas de residencia médica. Es en ese sentido que lo hemos hecho tanto para el área de cirugía general como para el área de ginecología, y cada uno de estos programas tiene 4 módulos. Estos módulos son de dificultad progresiva, tratando de abordar las patologías más prevalentes que pueden encontrar los colegas profesionales en el medio. Para los colegas que están en formación saben por demás cómo funciona esto de la preparación. Para la mayoría de nuestros televidentes sí les va a interesar qué es este aparato que está aquí, para qué sirve y cómo puedes utilizar esto para que las personas normales se vayan enterando de qué trata una cirugía laparoscópica. Bueno, este es un endosimulador, un pelvic trainer de caja, ¿no? Existen de muchas tecnologías con softwares prediseñados que te pueden mostrar características especiales de alguna operación, una apendicectomía, una colecistectomía, una hernia, histerectomía, etcétera. Pero lo más importante de este simulador de caja es uno que es producido por nosotros, fabricado en Bolivia, fabricado en CELAP, y que trata de mostrar las virtudes y las ventajas de la cirugía laparoscópica. Es decir, en la cirugía laparoscópica vamos a utilizar pinzas así delgaditas como estas que se van a introducir a través de orificios o de puertos y que nos van a permitir hacer la operación que sea necesaria dentro del abdomen de una persona. Dependiendo del tipo de operación podrán tener más o menos orificios. Usualmente para hacer una operación de vesícula, por ejemplo, utilizamos solamente 3 o 4 puertos. Y como podemos ver, a diferencia de la cirugía clásica, utilizamos estas pinzas delgaditas que pues hacen que el dolor sea menos en el paciente. Entonces la recuperación va a ser mucho más rápida. La ventaja estética es mucho mejor y el trauma quirúrgico totalmente está resumido. Estas cosas hacen que los pacientes que son operados por cirugía laparoscópica puedan reincorporarse rápidamente a su actividad familiar, laboral, y significa menos gasto a la larga para nuestros sistemas de seguridad social o sistemas de salud pública. ¿Todos se pueden operar por vía laparoscópica? ¿Hay una contraindicación absoluta? Aquellos pacientes que tienen problemas cardiológicos y que tengan esa contraindicación desde el punto de vista cardíaco, en relación al problema cardiológico y a la anestesia, no son candidatos para operarse. Sin embargo, todos los otros demás pacientes son candidatos para operarse por cirugía laparoscópica o por estas técnicas videoendoscópicas, porque ya, como vamos a ver en un rato, en las hernias, por ejemplo, ya no entramos a la cavidad abdominal, nos quedamos en la pared, pero esta es parte de un proceso. Si nosotros recordamos un poquito la historia, en 1985, hace unos 37 años atrás, ha empezado esta técnica. Hoy día, en todo el mundo, se realizan múltiples procedimientos por cirugía laparoscópica, videoendoscópica, desde hepatectomías, gastrectomías, pancreatectomías y cosas de mucha más complejidad que han llegado a beneficiar la recuperación de los pacientes en cirugías de tan gran complejidad. Lamentablemente en nuestro medio nos hemos quedado un poquito relegados con estas técnicas. Lamentablemente nos hemos visto limitados en la adquisición de habilidades, destrezas y las competencias necesarias para poder aprender este tipo de técnicas.
Ese es el objetivo de CELAP. El objetivo de CELAP es tratar de llegar a la mayor cantidad de cirujanos a nuestra comunidad quirúrgica para generar en ellos habilidades, destrezas, este interés y que ellos puedan empezar a replicar en sus regiones estas técnicas de a poco e ir avanzando paulatinamente y por ende el beneficio final va a ser para los pacientes, porque mientras más rápido se recuperen, más rápido vuelvan a su actividad, menos dolor tengan, pues seguramente el resultado es mucho mejor para ellos. Sobre la obesidad, pues, tenemos muchos pacientes gorditos. ¿Es una contraindicación? ¿Se ha superado el asunto de la obesidad para hacer este tipo de cirugías? Pues en realidad se ha superado totalmente porque recordemos que ahora existen la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica, dos técnicas que están revolucionando en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la obesidad ha resultado en una gran enfermedad que afecta a mucha gente en el mundo por el tipo de comida que empezamos a comer, la comida chatarra, las gaseosas, ¿no? Los refrescos muy endulzados, etcétera, y hacen que la mayoría de la gente ya empiece a tener obesidad. A esto le aunamos el síndrome metabólico con la diabetes y las técnicas de cirugía bariátrica y metabólica, pues nos están ayudando en esto. Pacientes con 190, 200, 220 kilos se operan por esta técnica con excelentes resultados. Queridos amigos, ustedes saben que lo más importante son sus llamadas. Ahí tienen el teléfono, escríbanos, hagan sus consultas y para eso tenemos aquí el equipo de expertos para que podamos absolver sus dudas y podamos seguir avanzando. Sobre este equipo, o sea, lo han traído, me pareció interesante que lo estén armando y demás. ¿Qué podemos darle utilidad ahorita a las personas que están en la casa y quieren enterarse de este tipo de cirugías? Bien, vamos a hacer una pequeña demostración, primero de un ejercicio de motricidad gruesa. ¿Cuál es el problema de la cirugía laparoscópica? En la cirugía abierta, Erwin, tú sabes que hay un cirujano que te está enseñando, tú estás frente a él viendo y están viendo todo en 3 dimensiones y están tocando básicamente y como que uno está enseñando y el otro está aprendiendo. En cirugía laparoscópica ya tenemos un primer inconveniente, la visión en 2 dimensiones, ¿no? Entonces ya hay una alteración de la sensibilidad temporoespacial. A eso le aunamos que tenemos que utilizar estas pinzas a través de esa visión en 2 dimensiones. Por ende, tenemos que empezar a adquirir, o los colegas cirujanos tendrán que adquirir habilidades con solamente estas 2 dimensiones para ver la profundidad. Si yo te invito a ti, por ejemplo, ahora, aunque sé que tienes experiencia en cirugía endoscópica, de repente ir a agarrar la esferita te va a hacer un poquito más un poquito dificultoso hasta que empieces a acostumbrarte. Eso es lo que tenemos que vencer en los colegas cirujanos. Primero, esa visión bidimensional y la adquisición de habilidades temporoespaciales y de profundidad con motricidad gruesa en estos ejercicios. Estos ejercicios son bien básicos, entonces diría, ¿cómo enseñan o cómo aprenden a operar cirugía laparoscópica con esto? Justamente con estos ejercicios que tienen que ir en un proceso evolutivo para poder empezar luego a desarrollar cada vez ejercicios de mayor complejidad y pasar a la simulación de técnicas de cirugía. Entonces, acá estamos simulando un abdomen donde estamos introduciendo las pinzas, podemos introducir a un otro lugar, tenemos la persona que nos debería estar camareando aquí para mostrarnos un poquito hacia dónde yo quiero ir, si quiero ir de repente más abajo exactamente y tener una buena visión de esa esferita y llevarla hacia el otro lado y poder introducirla ahí. Y estas técnicas nos dan eso. Pero luego tenemos, por ejemplo, este modelo. Este es un modelo que está simulando una hernia inguinal. La hernia inguinal es una afección relativamente frecuente, sobre todo en los varones, de un poquito entre los 40 y 60 años, por el esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida, de levantar, alzar peso, de trabajar un poquito más difícil. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer después es simular cómo se hace una cirugía
cortando lo que vendría a ser el peritoneo, identificando las estructuras que están por dentro, reduciendo el saco urinario y colocando finalmente una malla. Ese es el objetivo de todos estos ejercicios, de todas estas maquetas y de todas las cosas que últimamente hemos venido trayendo. Bueno, sí, nos interesaría ver cómo vas a hacer eso con este equipo. Entonces, mientras ustedes, queridos amigos, nos escriben, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a listar todo el aparataje con ustedes para que podamos continuar. Un corte y volvemos. Alerta epidemiológica por dengue en Bolivia. Santa Cruz se declaró en alerta roja por el dengue y es el epicentro del brote de la enfermedad viral que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Los hospitales están afrontando la epidemia del dengue y no pueden responder a la demanda. La agresividad del dengue pone en evidencia los problemas en el sistema de salud boliviano. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores. Es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras. Los síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock que puede llevar a la muerte. El tratamiento para esta enfermedad incluye la ingesta de líquido y el uso de analgésicos. Los casos más graves requieren atención hospitalaria. El Aedes aegypti pone sus huevos en recipientes artificiales que contengan agua, como tambores, barriles, llantas, botellas en desuso principalmente, dentro y alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo. Los huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año. Para eliminar a los mosquitos se recomiendan las siguientes acciones. Evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, como macetas, botellas u otros recipientes que puedan recolectar agua, para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos. También la fumigación, que es un producto insecticida de contacto que ataca de inmediato el sistema nervioso de los insectos. Su gran efectividad se basa en que al aplicarlo en forma de humo llega a los rincones más inaccesibles. Colegio Médico de Bolivia. Informarte es nuestro deber. Cuidarte es tu responsabilidad. Todos los días, ponte en modo Sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en raquetbol, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Queridos amigos, ya hemos alistado toda la logística para que podamos hacer la demostración y Cristian nos puede dar un detalle de qué es lo que hacen en la cirugía laparoscópica a nivel de las hernias. Vamos, Cristian. Bien, en realidad lo que vamos a hacer aquí es una simulación de una hernia por cirugía laparoscópica. Lo que yo voy a hacer es básicamente empezar a hacer un corte en el peritoneo. Esto está simulando el peritoneo y es más o menos como se hace en cirugía en la cirugía verdadera. Y aquí ven una estructura, este aro, que es la hernia por dentro. Entonces vamos a seguir liberando un poquito más el peritoneo. Y lo que tenemos que hacer en la cirugía de la hernia es encontrar las estructuras anatómicas que nos van a permitir hacer una reparación adecuada de la hernia. Entonces miren ustedes, hemos hecho un ojal primero y ahora este vendría a ser, estas son las estructuras. Ahí están los vasos epigástricos, ahí están los nervios, el conducto deferente, los vasos espermáticos, más abajo de repente ya tenemos los vasos ilíacos y ahí está esta estructura que está saliendo por un orificio que es la hernia propiamente dicha. Y esta hernia tiene un lipoma preherniario. Ese lipoma lo terminamos de reducir. Esto se abandona en la cavidad y ahí tienen el orificio que es la hernia inguinal propiamente dicha. Ahí nosotros le vamos a aplicar un material protésico, una malla, y una vez que hayamos colocado la malla, pues vamos a proceder a hacer el cierre del peritoneo con una sutura. Básicamente en eso consiste la cirugía de la hernia. Esta es una simulación para mostrar cómo se trata más o menos la hernia. Claro, en la cirugía en verdad vamos a tener sangre, vamos a tener otras dificultades, no tan sencillo como ahorita ha sido, ¿no? Pero por lo menos esto ya nos va creando algunas habilidades y destrezas para que los colegas cirujanos sepan las estructuras anatómicas, porque en la cirugía laparoscópica realmente la anatomía a la que estábamos acostumbrados, todos los cirujanos que hemos hecho cirugía abierta en su momento, es totalmente distinta, porque nosotros ya no vemos de arriba hacia abajo, sino nosotros vemos de abajo hacia arriba, vemos el piso directamente. Entonces cambian muchos conceptos ahí. Y el otro tema, ¿no? En la cirugía convencional, en la cirugía clásica, en la cirugía con corte, pues no muchas veces era necesario colocar la malla. En la cirugía laparoscópica, la aplicación de una malla, de un material protésico que se adecúe con el cuerpo es indispensable. A ver, para los amigos que nos están viendo, uno de los grandes profesores que tuvimos dentro de la cirugía en nuestro país, el doctor Aguilar, nos decía, hay cirugías que son más fáciles que otras. Sin embargo, la cirugía de hernia es una de las cirugías más difíciles que hay. Y para los que hemos hecho especialidades quirúrgicas hemos visto lo difícil que es ver las estructuras, cada aponeurosis, cada terminación de algún músculo de la pared abdominal. No es fácil, es bastante difícil. Por esta vía es más fácil, me has dicho, es distinto que hacerlo por la vía convencional, pero es más fácil, es más difícil de reconocer. ¿Cómo funciona esta situación? En realidad, una vez que tú has superado la curva de aprendizaje, el entrenamiento como tal, yo considero que es mucho más fácil esta técnica, mucho más segura y con mejores resultados
que los procedimientos abiertos. No te olvides que, por ejemplo, técnicas tan clásicas como el McVeigh, como el Madden, tenían tasas de recidiva desde el 3 hasta el 4%. En los procedimientos laparoscópicos, cuando está bien hecha la cirugía, pues las tasas de recidiva pueden llegar a ser del 0.5%. Sin mencionar, una vez más lo repetimos, las ventajas de la cirugía laparoscópica: menos dolor, menos trauma quirúrgico, mejor efecto estético. Imagínate, tú puedes operarte a las 8 de la mañana y a las 6 ya te está haciendo la casa. Entonces, las ventajas son ampliamente abundantes. A ver, esperemos que nos hayan escrito. Si producción nos dice que tenemos las consultas, nos dicen que después. A ver, el índice de recidiva me parece, bueno, con los datos que nos estás dando, en la vida práctica hemos visto mucha recidiva por la vía convencional. ¿Tienen datos, se han hecho estudios acá sobre esta vía para la recidiva de las hernias? Porque estoy seguro que la gente que se ha hecho operar es muy probable que en algún momento haya tenido recidiva de estas hernias. ¿Cómo funciona? Claro, para la gente que nos está viendo, para los televidentes, la recidiva básicamente es que la hernia haya vuelto a aparecer, ¿no? O sea, usted se hizo operar de la hernia, de repente le colocaron malla o de repente no le colocaron malla, pero después de un tiempo volvió a aparecer la hernia. Puede ser porque usted no se haya cuidado y haya seguido alzando peso y haciendo esfuerzo. O puede ser que sus tejidos no hayan sido los adecuados o la técnica no ha sido la adecuada para usted. Entonces, esa recidiva significa que vuelva a aparecer la hernia. En las cirugías clásicas, en las cirugías abiertas con corte, es más factible que aparezca esta recidiva, que vuelva a aparecer la hernia, porque pues hay una mucha tensión al tratar de cerrar ese hueco que ustedes han visto. Al tratar de cerrar ese hueco, hay mucha tensión y como que los tejidos se van desgarrando nuevamente y favorecen la aparición de la nueva hernia. En la vía laparoscópica, lo que se hace es encontrar ese orificio de la hernia y colocarle una gran malla, no una malla pequeñita, una gran malla que sabemos que con el tiempo se va a encoger y se va a fibrosar un poco, pero aún así va a fibrosar todo el tejido que está debilitado y le va a dar resistencia a esa pared inguinal. Por eso es que la cirugía laparoscópica de la hernia, sobre todo, y en defectos bien tratados, se ha demostrado que tiene tasas de recidiva muy, muy bajas. Ok, vamos a las consultas de los amigos que nos han escrito. Pasamos a la primera. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es saber si la cirugía de hernia es con anestesia y cuánto tiempo tarda en recuperar al 100%. Muchas gracias y felicidades por el programa. Bien, la cirugía de la hernia, sobre todo las cirugías laparoscópicas, videoendoscópicas, tienen que ser con cirugía general, ¿no? En la cirugía clásica se puede hacer bloqueos regionales, solamente colocar la anestesia en ese lugar, pero en la cirugía laparoscópica tiene que ser anestesia general. Como toda anestesia general, la recuperación va a depender del tipo de medicamentos que se hayan utilizado. Pueden ser una hora, una media hora, un par de horas, y luego de eso el paciente va reincorporándose. Y como les digo, al final del día ya puede estar deambulando. En algunos países se tiene esa cultura de que se operen en la mañana y se vayan en la tarde haciendo procedimientos de cirugía ambulatoria. A nosotros nos falta todavía, es un poquito de esa idiosincrasia, pero es con el tiempo que se va a ir mejorando estos detalles técnicos también. Y respecto al costo, o sea, sabemos que es más segura, es más corta, más rápida la recuperación, pero respecto al costo, porque es mucho aparataje, esa anestesia general que también nos puede acrecentar los costos, más o menos cuánto saldría. Si uno hace costos a largo plazo y costos generales, se va a dar cuenta que en realidad no es tan costosa esta técnica. ¿Por qué? Menos días de incapacidad laboral, menos uso de medicamentos, menos días de internación hospitalaria. Entonces, si uno va haciendo cuentas a largo plazo, va a decir, no, realmente es más económica que las técnicas abiertas, donde vas a quedarte más días internados, donde vas a tener más dolor, vas a gastar en más medicamentos, donde se te puede infectar más fácilmente la herida y tengas que o prolongar un poquito más la internación. Entonces uno diría, y hay mucha gente, muchos colegas y muchos de nuestros profesores que dicen la cirugía abierta es la más barata, se puede hacer con anestesia local. Pero ya pensando en cifras a más largo plazo, nos damos cuenta de que no. Y la recidiva, que eso es para mí muy importante. Pasaremos a la siguiente consulta.
A ver, nos escriben y nos dicen, buenas tardes, una vez operado, ¿puede volver a mi rutina normal? ¿Puedo levantar cosas pesadas? Soy albañil. Felicidades, doctores. Se alegran tanto que ya voy a volver a levantar cosas pesadas. Ese es uno de los objetivos de la reparación de la hernia, que las personas puedan reincorporarse prontamente a su actividad y volver a hacer exactamente todas las mismas cosas que hacían. Si escuchamos los conceptos clásicos que antes nos decían nuestros abuelitos o nuestros profesores, los pacientes tenían que estar después de una operación 4 o 5 días sin comer, sin movilizarse, 3 meses de inactividad, 6 meses de no alzar peso. Eso en la cirugía laparoscópica ha cambiado. Los pacientes a la semana, a los 10 días ya pueden empezar a hacer actividad física y al mes están como si nada hubiese pasado. Perfecto. Pasaremos a la siguiente consulta. Muchas gracias, queridos amigos, por escribirnos. A ver, nos dicen, buenas tardes, buen programa. En el caso de una recidiva por cirugía laparoscópica, ¿se debe reoperar por el mismo método? Buena pregunta. ¿Qué hacemos si no va tan bien como quisiéramos? Bien, si no ha habido, por ejemplo, en la cirugía de la región inguinal hay 2 abordajes clásicos, el totalmente extraperitoneal y el transabdominal preperitoneal, el TEP y el TAP. Si usted ha operado por TEP y tiene recidiva, puede volver a operar por la misma, por el mismo abordaje mínimamente invasivo, pero ya no por TEP. Tendría que hacerlo por TAP. ¿Y si hace TAP? Y si hace TAP, sí, la primera puede vez volver a operar por TAP. Ok. Pasamos a la siguiente consulta. Gracias por escribirnos. Buenas tardes. Quisiera saber si una vez pasada la cirugía la alimentación es normal o después de qué tiempo retomaría la alimentación cotidiana. Bueno, nosotros tenemos como concepto guardar los primeros 7 días con un poquito de dieta blanca y luego empezar a decirle al paciente que puede volver a su actividad alimentaria totalmente normal. Al mes el paciente podría estar, como yo les digo, si quieres puedes comer fricassé, impu, sacta, todo va a funcionar bien adentro. ¿Impu? También. Está bueno. Pasaremos a la siguiente consulta. A ver, nos dicen buenas tardes. Una consulta. Me operé de una hernia inguinal derecha. Para que no vuelva a pasar, ¿tendré que llevar una vida sedentaria? Si la cirugía y la técnica han sido bien empleadas y bien ejecutadas, básicamente usted puede volver a empezar a hacer sus actividades normales si ha pasado un tiempo prudente. Si es una cirugía abierta, después de repente de 45 días. Si ha sido una técnica mínimamente invasiva, después de unos 30 días ya puede empezar a hacer su actividad normal. Si además le han puesto malla, la malla bien aplicada es como un plus. Sabemos que en el estudio de la etiología de la hernia, no era tanto el huequito, sino que todos los tejidos regionales estaban muy debilitados. ¿Y qué hace la malla? Fibrosar todos esos tejidos para que no haya tanta debilidad. Entonces, si además le han aplicado malla, es seguro que va a haber una buena fibrosis de la región. Pero si no le han puesto malla, le han hecho otra técnica y pasa el tiempo y obviamente envejecemos y ya... Existe el riesgo de que puedan debilitarse los tejidos. Además, existe el riesgo de que si la persona es... un trabajador que levanta mucho peso, que hace demasiado esfuerzo físico, pues sabemos que la presión que existe dentro del abdomen puede hacer que aparezca nuevamente la hernia. Ok, perfecto. Pasaremos a la siguiente consulta. Nos dicen, ¿hasta qué edad es recomendable ser mayor? ¿No hay riesgo? Gracias por el programa. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Me imagino que la idea de la pregunta es ¿hasta qué edad se podría operar? En realidad se puede operar a pacientes muy añosos, ¿no? También nos recordemos que los pacientes muy añosos, 70, 75, 80 años, tienen mayor propensión a tener débiles sus tejidos y necesitarían esta cirugía. Lo que sí es de repente recomendable, no a muy cortas edades, aplicar material protésico. Es mejor empezar a aplicar mallas a partir de los 18 años para adelante porque el cuerpo todavía sigue creciendo en estas primeras etapas de la vida y la malla de repente no sería una de las mejores opciones. Y para estos casos hay pues otras técnicas que se utilizan, ¿no? ¿Hay mucha reacción a la malla? Hay mucha reacción, hay mucha fibrosis y eso es lo que se busca. Fibrosis significa que el tejido se vuelva
duro, ¿no? Aquel tejido laxo, fofo, débil, se vuelva duro, y eso, para eso nos va a servir la malla. Entonces tú imagínate, Erwin, le colocamos a un niño en pleno desarrollo una malla, va a ser mucha fibrosis que puede traerle mucho dolor, afectación anatómica de repente en el lugar, entonces no es recomendable. Ok, pasamos a su siguiente consulta. Gracias, queridos amigos. Buenas tardes, doctores. Estoy embarazada de 2 semanas. Me detectaron hernia. ¿Qué me recomienda? ¿Soy candidata con la cirugía o afectará mi embarazo? Bendiciones, gracias. O sea, ¿te imaginas la presión que va a ejercer ese abdomen por el embarazo? Y está apenas comenzando. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, también recordemos que ese crecimiento por el embarazo no va a ser excesivo, no va a ser brusco, va a ser paulatino. Entonces va a haber una elongación de los tejidos. Me imagino que la paciente tiene una hernia umbilical, que es la más frecuente en las embarazadas. Si no hay signos de encarceración, de atascamiento, que se ha metido una grasita o un intestino dentro de la hernia y está produciendo demasiado dolor, esa hernia puede esperar hasta el final del embarazo y posteriormente ser operada con cualquiera de las técnicas correspondientes. ¿Cuáles serían los signos o síntomas para estas complicaciones en esta hernia umbilical, para que esté atenta la paciente? En realidad, en cualquier hernia, no solamente en la hernia umbilical. Como ya habíamos visto, la hernia es un orificio, es un hueco dentro de la pared abdominal. Y por ese orificio, ¿qué van a tratar de salirse? Van a tratar de salirse, hay una grasita de hecho que se llama el omento, los intestinos, cualquiera de estas estructuras van a tratar de salirse, y los mismos pacientes dicen, se entra y se sale, se entra y se sale. El problema es cuando se sale y ya no regresa a la cavidad, se queda atascada, trancada, en otras palabras. Ahí empieza el problema. Mucho dolor, náuseas, vómitos, se puede hinchar la panza como globo. Eso ya requieren tratamientos quirúrgicos de urgencia. Y obviamente, pese a que esté embarazada, igual tiene que hacer lo que hay que hacer. Cuando haya este tipo de embarazos, dependiendo de la edad gestacional, si estamos en el primer trimestre del embarazo, hay que nomás optar por incluso bloqueos regionales, anestesia local, etc. Pero si estuviéramos en el segundo trimestre del embarazo, es decir, de los 3 a los 6 meses, es una de las mejores recomendaciones operar por técnicas mínimamente invasivas. Apéndices, vesículas, hernias o alguna otra afectación que pueda requerir cirugía. Ok, pasamos a las siguientes consultas de nuestros amigos. ¿Las personas con diabetes son candidatos a la operación? ¿Qué pasa con la diabetes? Claro, nosotros sabemos que la diabetes es una afección general, sistémica, que va a afectar a muchos órganos. Y es bien conocido que dificulta un poquito la recuperación de los tejidos y puede ser propensa a sufrir infecciones. Pero aún así es mejor operar a los pacientes diabéticos siempre y cuando estén bien preparados, bien estudiados, ya sea por un médico internista, por un endocrinólogo, para que los llevemos a una cirugía. Por ejemplo, en una persona común y corriente como tú y yo, Erwin, que podemos tener vesícula, nos pueden detectar piedras en la vesícula, de repente podríamos esperar 6, 9 meses con nuestras piedritas en la vesícula. Un paciente diabético no, porque él sufre justamente a alto riesgo de sufrir infecciones y complicaciones, ¿no? Sí. Entonces, estos pacientes sí tienen que ser operados. Perfecto, está muy claro. Pasamos a la siguiente consulta. Nos escriben, buenas tardes. En una hernia umbilical en un niño, ¿desde qué edad se recomienda la cirugía? Bueno, esto es para la especialidad de cirugía pediátrica, pero es ampliamente sabido que hay situaciones tan graves en una hernia umbilical en los niños como en los recién nacidos, los onfaloceles, que requieren tratamiento quirúrgico lo más pronto posible. Y en este tipo de pacientes, como habíamos dicho hace un instante atrás, no se va a utilizar malla, se van a utilizar cierres con suturas especiales que van a hacer que haya un cierre adecuado de ese defecto. Y pues el niño tampoco es muy salvaje, digamos, que levanta quintales o alguna cosa así, entonces va a haber una buena recuperación. Lo más pronto posible es siempre mejor tratar a los niños. Bueno, primero agradecerte por la velocidad con las respuestas y muy concreto. Pasamos a la siguiente consulta. A ver, doctor TV, buenas tardes. Me operaron de la vesícula, tengo problemas renales y ahora estoy con una hernia. ¿Puedo operarme? Gracias, doctores. Bueno, habría que ver en realidad qué tipo de problemas renales tiene, ¿no? Si estamos hablando de una insuficiencia renal crónica o
o de esas características, la anestesia general puede ser un poquito deleteria en su salud. En ese caso habría que optar por anestesia local o algunos de los problemas. Si por el contrario es otro tipo de afectación, infección, una pielonefritis, una infección urinaria, etcétera, hay que hacer el tratamiento correspondiente, esperar a que ceda la infección y luego proseguir con el tratamiento quirúrgico. Ok. Todas las especialidades hacemos primero medicina general y es por eso que tenemos bastante claro qué tipo de pacientes podemos operar. Ese criterio es muy importante. Tenemos otras especialidades para las cuales recurrir, pero es muy importante que un buen cirujano sea siempre un buen clínico primero. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. Buenas tardes, doctores. Tengo una consulta. ¿Qué tan frecuente es la aparición de una hernia después de una operación laparoscópica? Mi tía se operó hace una semana por piedritas en la vesícula y quiere saber si la aparición de la hernia es por la cirugía o qué es lo que pasó. Gracias por su respuesta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Bien, en la cirugía de vesícula, por ejemplo, ¿por dónde se extrae la vesícula? Se extrae por el ombligo, ¿no? Entonces, puede ser que sea una vesícula muy inflamada o las piedras hayan sido muy grandes y tengamos que ampliar un poquitito el orificio del ombligo para poder extraer la vesícula con sus cálculos, con sus litos. Entonces, aquí va a ser muy importante, uno, la técnica que haya empleado el cirujano para hacer un cierre adecuado de ese defecto. Dos, que la paciente, por ejemplo, no haya tenido problemas en el postoperatorio como tos. La tos pues va a favorecer que haya hernias. Y tres, que también la paciente no haya hecho demasiado esfuerzo, lo que haya podido condicionar que las suturas se desgarren y se haya formado una hernia. Eso va a estar en función a cómo ha sido la recuperación de la paciente. Es bueno siempre que sepan las personas que confían su salud a los médicos, a los cirujanos. Estos procedimientos siempre tienen posibilidades de tener complicaciones y eso hay que verlo, hay que hacer el seguimiento y demás. Y si no tenía ningún problema después, o sea, antes de la cirugía, y esto lo tiene que charlar siempre con su médico para buscar la solución, porque esas cosas suelen pasar, pero tenemos que estar en mucho contacto con nuestros médicos para que se solucionen. No sé si tenemos una siguiente consulta. Ok, buenas tardes, doctor. Tengo gota. ¿Será que me puedo operar? ¿Qué pasa con la gota? Mismo principio que para las otras enfermedades que nos habían preguntado, ¿no? Las personas que tienen otras enfermedades concomitantes, hipertensión, diabetes, gota, etcétera, tienen que recurrir primero al médico especialista en esa área para que ellos los compense, los ponga en condiciones óptimas y en ese momento pues puedan ser remitidos a cirugía para hacer su operación. Y una cosa más, Erwin, en relación a lo que decías hace un momento atrás. La cirugía es una de las especialidades un poco agresivas del organismo, ¿no? A diferencia de otras especialidades donde uno va y toma tabletitas y hace un tratamiento prolongado y con eso va controlando su enfermedad, en la cirugía la decisión quirúrgica es un poquito agresiva. Sacar la mitad del intestino, sacar la mitad del hígado, extraer la vesícula, el apéndice, o sea, la cirugía tiene reglas. No puede ser que no pase absolutamente nada si estamos extrayendo una parte del cuerpo, ¿no? Es como si yo te amputara la pierna y te dijera, no coges, más bien corre más rápido. Claro. Tiene que haber alguna consecuencia, pero claro, se limita en lo más probable estas consecuencias o estas complicaciones. De que van a haber, es probable que haya, pero lo que siempre se busca es que sean en el porcentaje mínimo posible. Queridos amigos, les agradecemos siempre sus consultas, sus preguntas, aquí en el equipo de CELAP. Bueno, primera vez que yo te tengo acá. ¿Qué les podemos decir a las personas que están interesadas en mejorar sus destrezas para que tengan menos complicaciones quirúrgicas? Bueno, para nosotros es grato estar ya bastantes años en el medio, hemos ido creciendo de a poco. Hay que empezar a dejar de pensar que las cosas están afuera. Las cosas también se hacen aquí en nuestro país y se hacen en nuestro medio. Hace muchos años atrás nosotros teníamos como que mucha reticencia y dificultad con los mismos colegas, pero ahora cada vez hemos ido avanzando. Hay gente de toda Bolivia, colegas de toda Bolivia que vienen a entrenarse con nosotros. Tenemos hasta la alegría de decir que han venido de países vecinos como de Perú a entrenar con nosotros, es porque es un trabajo en progreso que está rindiendo sus efectos. Y lo más importante, ¿no? El entrenamiento en cirugía y sobre todo en cirugía mínimamente invasiva
es permanente, es continuo. Uno en medicina, tanto como en cirugía, nunca deja de ser estudiante. Queridos amigos, nuevamente agradecerles su confianza en el programa y esperemos tener siempre mejores médicos que confíen más, que los equipos de profesionales del país apuesten por una buena formación de nuestros colegas y que confíen ustedes en los médicos bolivianos formados aquí en Bolivia por gente que tiene confianza en los cirujanos jóvenes. Ojalá nos veamos pronto y hasta entonces.